relativamente sencillo. Con los grupos de práctica ya hemos visto pacientes en vivo y en directo con cetoacidosis. Entonces es relativamente sencillo el manejo, pero a veces hay mucha confusión, ¿ya? Entonces, vamos a hacerlo súper teórico porque hay un par de preguntitas en el examen de CETO. Entonces, CETO, obviamente ya lo entienden, es una complicación aguda de la diabetes tipo 2 y tipo 1, ¿no? La CETO y el estado hiperpolar hiperglicémico. Entonces, cada uno de ellos tiene diversos criterios para hacer el diagnóstico, ¿no? Pero básicamente en cetoacidosis diabética son tres pilares los que nosotros vemos, los que verificamos. Entonces, ¿cuáles son los pilares? Obviamente el paciente tiene que tener hiperglicemia, ¿ya? Ahora, vamos a verlo más adelante, o también para que ustedes lo sepan. Dígame, ¿quién está por hablar? Ya no viene. Eh, que no necesariamente en algunas situaciones la glucosa va a estar elevada, ¿ya? Entonces, hay situaciones, hay circunstancias en las que son conocidas como cetoacidosis diabéticas euglicémicas, ¿ya? Que también es un poquito difícil de diagnosticar, pero se tiene que tener algunos datos importantes, ¿ya? Hay un pacientito con cetoacidosis diabética, con todos los criterios de cetoacidosis excepto la glucosa, ¿no? Ese es ese paciente que sintió mal porque estaba con, la, mal- con las molestias de la hiperglicemia y el paciente, justo antes de venir al hospital, puso se puso la insulina o se puso la doble dosis de la insulina. Los pacientes se les baja la glucosa, pero tienen todo lo demás. Pero típicamente la definición técnica, ¿no? Glucosa mayor de 150. Acidosis, pH menos de 7.3 y bicarbonato menos de 18. Y cuerpos cetónicos presentes. Puede ser cetonemia o cetonuria. Y el estado hiperosmolar hiperglicémico, la glucosa generalmente mayor de 600, la osmolaridad es algo que no varía, perdón, y sí tiene que estar, que es mayor a 320 la osmolaridad, y el paciente idealmente no debería tener acidosis, ni con el pH mayor a 7.3, el bicarbonato más de 18, y tiene que tener test de deshidratación. Otro dato importante, generalmente, la mayoría de veces, la gran cantidad de los pacientes no deberían tener cuerpos cetónicos, ¿ya? Hay circunstancias en las que muy, en algunos ciertos estados hiperosmolares puede ser que haya cuerpos cetónicos en orina o en sangre, pero es una cantidad muy mínima y no nos ayuda para hacer el diagnóstico de estado hiperosmolar, ¿ya? Entonces, eh, para que ustedes lo tengan en cuenta y lo tengan presente, no debería haber cuerpos cetónicos en un estado hiperosmolar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, ¿no? Nosotros conocemos que hay diabetes mellitus tipo 2 y tipo 1, ¿no? Básicamente la tipo 1 es deficiencia absoluta de insulina y la tipo 2 es deficiencia relativa. Dependientemente de cuál sea, ¿qué ocurre cuando hay una falla en la insulina? Las hormonas contrarreguladoras, por ejemplo el glucagón, sobre todo el glucagón, son las que aumentan su concentración en sangre, ¿no? La deficiencia de insulina, ¿qué hace? Que aumente la lipólisis, aumente los ácidos libres, los ácidos grasos libres en el hígado. Esto aumenta la cetogénesis, ¿no? El paciente por este motivo hace cetonemia y disminuye la reserva alcalina del paciente. Ya por eso los pacientes hacen cetoacidosis. Algunas circunstancias por las que los ácidos grasos libres en el hígado aumentan porque hay aumento de la lipólisis. También si nosotros dosaríamos a todo paciente un perfil lipídico, veríamos que habría hiperlipidemia a predominio de triglicéridos. ¿Qué más? Las hormonas contrarreguladoras producen disminución de la síntesis de proteína y aumento de la proteólisis. Y esto aumenta los sustratos gluconogénicos. Entonces, el paciente que va a tener gluconeogénesis. Entonces, se explica esto, la gluconeogénesis, eh, la hiperglicemia, perdón, porque hay aumento de la gluconeogénesis. ¿Ya? También hay disminución de la glucosa a nivel de las células y Mm, ¿esto qué produce? La hiperglicemia, glucosuria. El paciente tiene diuresis osmótica. Por eso el paciente tiene poliuria.
Listo. Pérdida de agua y electrolitos, esto es consecuencia de la glucosuria, ¿no? El paciente consecuentemente se deshidrata y puede haber injuria o daño en la función renal, ¿ya? Eh, en un paciente que tiene deficiencia relativa de la insulina, pues igual hay aumento de la glucogénesis, lo que produce hiperglicemia. Estos pacientes generalmente, por ejemplo, en un estado hiperosmolar hiperglicémico que se manifiesta con mayor trastorno del sensorio, pueden disminuir la ingesta de líquidos y esto hace que aumente la osmolaridad. Entonces, ese es básicamente los mecanismos que nos llevan a hiperglicemia, a la cetoacidosis, son parecidos, solo que hay mayor trastorno del sensorio en el estado hiperosmolar y hay menos ingesta de líquidos. Por eso los pacientes hacen mayor hiperosmolaridad. Y lo que ustedes saben, ¿no? Ya pues de los cursos que me imagino que han llevado, que la diabetes mellitus tipo 1 generalmente es la que más se manifiesta con cetoacidosis diabética, teóricamente, y 2 se manifiesta más con estado hiperosmolar. Eso es teoría, ¿no? Porque eh, se ve cualquier cosa en el hospital, la verdad. ¿Ya? ¿Qué cosa hay? Signos y síntomas. El paciente evoluciona en menos de 24 horas. ¿Con qué? Polidipsia, poliuria, peso, náuseas y vómitos, dolor abdominal. Casi el 50% de los casos que presentan estas circunstancias tienen dolor abdominal. El paciente en las dos circunstancias, en los dos casos de estado hiperosmolar y ceto, está deshidratado y hay debilidad de cambios mental. El paciente puede tener respiración de Kurzweil en un aceto y puede presentar taquicardia y hipotensión, esto secundario a la deshidratación. ¿Ya? Entonces, rapidísimo, para que nosotros lo sepamos, la clasificación. Ustedes me imagino que ya se la saben, la han visto muchas veces. La cetoacidosis diabética tiene tres formas de clasificarla según el estado de severidad y el estado hipermolar tiene una sola, no sé, solamente es eso para hacer el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, eh, glucosa en cualquiera de las cetoacidosis es mayor a 250. Nosotros lo que vemos es, porque va a ser invariable el tema de la cetonuria y la cetonemia, porque va a mostrarse en todos los tipos de cetoacidosis, y la osmolaridad puede variar según las circunstancias, ¿no? Según el grado de deshidratación. Lo que sí no varía es el gap es siempre elevado, más de 10, que es lo normal, más de 12 en moderada y severa, pero nosotros vemos básicamente el pH, en qué niveles de pH está, y el bicarbonato, ¿no? Entonces, menos de 18 a 15 es leve, y un pH de 7.25 a 7.30, ¿ya? Una moderada es de 7 a 7.24 y el bicarbonato de 10 a 15, ¿no? Y la severa es que el bicarbonato está en menos de 10 y el pH está en menos de 7, ¿ya? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si yo tengo un paciente que tenga el bicarbonato en 15 y a través de los mecanismos compensatorios, a través de la respiración, el paciente tiene, a pesar de tener bicarbonato en 15, un pH en menos de 7? ¿Qué valor tomamos? Nosotros tomamos el peor valor, ¿ya? Entonces, este paciente que tenga bicarbonato en 15 y el pH en 7 es un paciente que tiene ceto severa. Se toma el peor valor entre todos estos, ¿ya? Y un estado hiperosmolar generalmente no debería tener acidosis, ¿ya? El paciente debería estar con el pH normal y el bicarbonato normal. Lo que sí hay alteración en la osmolaridad, que es mayor a 320. Y como les había mencionado, no debería haber cuerpos cetónicos. Es muy mínimo o casi imperceptible los cuerpos cetónicos. Y no es un requisito, ¿no? O sea, no es algo que se considere dentro de los criterios diagnósticos de estado hiperosmolar porque no se toma en cuenta los cuerpos cetónicos. Listo. Vemos estado mental. Generalmente, las cetos, como ustedes habrán visto, los chicos que han visto los grupos de práctica, hemos tenido, me parece que en dos cetoacidosis diabéticas, una severa y una moderada. La moderada estaba recontra despierto, ¿ya? Y la severa, el paciente estaba con tendencia al sueño, estaba somnoliento. Y las cetoseveras, pues sí tienen sopor o coma, ¿ya? Y las estados hiperosmolares son los que más alteración del estado de sensorio tienen, ¿ya? Ahora, esto es teórico, ¿no? Lo que ocurre generalmente, o bueno, no generalmente, pero no es tan infrecuente de ver que todo esto se mezcle, ¿ya? Tú tienes un paciente que tiene 900 de glucosa, tiene una osmolaridad en 350, tiene una glucosa más de 600 y tiene acidosis metabólica, ¿ya? Entonces, estos dos, estas dos circunstancias, estas dos descompensaciones de la diabetes pueden estar combinadas, ¿ya? Entonces, tendríamos que nosotros ver osmolaridad
así sea un aceto, tendríamos que medir osmolaridad porque a veces las circunstancias se mezclan, ¿ya? Y esto se llama estado mixto, ¿no? Cuando hay cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar. Entonces, ese es un estado mixto. Tampoco es infrecuente de ver dentro del entorno hospitalario. Los pacientes suelen hacer leucocitosis de 10.000 a 15.000. Entonces, algunos clínicos lo que hacen es meterle antibiótico al acetos. Y en realidad, de entrada, no deberíamos meterle a todas las cetoacidosis diabéticas antibióticos. Si bien es cierto, y ustedes bien lo saben, el diabético se descompensa por ¿qué circunstancias? Por ejemplo, una es que no sea disciplinado con su medicación. Entonces es disciplina, ¿ya? Una. La otra, ¿por qué se podría descompensar un diabético? Sí, porque está infectado, ¿ya? Porque está infectado. Tres, porque no cuida la dieta, ¿no? El paciente no cuida la dieta. Cuatro, porque la enfermedad está evolucionando. La enfermedad evoluciona. Básicamente esas son las circunstancias, ¿ya? Y la otra es porque pueda tener aparte de infección, alguna patología que le provoque un CIRS, ¿no? Pancreatitis, un tequeado severo, ¿no? Alguien que se caiga del segundo piso, cualquiera de estas circunstancias, un traumatismo, por ejemplo, ¿no? Pero los pacientes tienen a hacer leucocitosis. ¿Por qué? Básicamente es porque se elevan los niveles de cortisol y norepinefrina endógeno, ¿ya? Siempre que nosotros tengamos más, recién pensaríamos en una infección en un aceto o en un estado hiperosmolar. Lo siguiente, esto también es una pregunta que se las van a hacer en cualquier momento, en todo el momento de su vida, ¿no? Si es que se deciden por optar una especialidad clínica. El valor de sodio que nosotros obtenemos en el AGA no es el valor real que tiene el paciente. Nosotros tenemos que hacer la corrección del sodio a través de la fórmula de sodio corregido. ¿Por qué? Porque como nosotros habremos visto en hiponatremia, una de las cosas que causan hiponatremia hiperosmolar es básicamente el aceto, la cetoacidosis diabética, ¿no? Aparte de la hipertrigliceridemia. Entonces, la formulita es súper sencilla. Por cada 100 miligramos de glucosa por encima de 100, se aumenta la glucosa en 1.6. ¿Ya? Es súper sencillo. Para hacerlo práctico, ¿ya? Nosotros tenemos un paciente que tiene cetoacidosis diabética y, para escribir acá. Mm, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene 129 de sodio y tiene 600 de glucosa, en contexto de un aceto. ¿Cuánto es su sodio corregido? A ver, es alto. Su sodio que salió en el AGA es 129, ¿no? O el sodio sérico que nosotros obtuvimos de sangre. ¿Cuánto es el sodio corregido? Chicos, ¿alguien? ¿Alguien que se anime? 138,6. 138. Sí. 137. Cuenta. 137. A ver, uno por uno. 121. 121. 127. Ya, entonces para que nos quede claro. La respuesta está bien, es 137. Esta tontera. ¿Cómo lo sacaríamos? Esta glucosa está elevado, si se dan cuenta, 5 veces el valor por encima de 100. Entonces nosotros multiplicamos 5 por 1.6, que es lo que se eleva, 1.6, y esto sale 8. Y este 8 es el que tenemos que sumar a esto. Y entonces la respuesta es 137. ¿Ya? Es importante esto porque nos va a servir para elegir la solución con la que vamos a hidratar a nuestro paciente. Una más. Tenemos 130 no sé, 130 ya, otra. 143. Y tenemos el sodio la glucosa en 400. ¿Cuánto está el sodio real? 147.8. 3 por 0.6. 18, 4.
147, ya. ¿Todos lo sacaron así? ¿Hay alguien que no lo sacó así? Eso sí, es importante que lo entiendan. ¿Está claro? A ver, Sí. si alguien no lo entendió, hacemos un ejemplo más. Si no, lo dejamos así porque es una pregunta que les voy a hacer en el examen. Tu silencio lo dice todo. Entonces, está claro, ¿ya? Este sodio que nosotros obtenemos, el sodio que nosotros obtenemos no es el sodio, porque tú me puedes decir, 143 es normal, ¿no? Se supone que está entre 135 y 145, eso es normal, ¿no? Supuestamente en este paciente. Pero sí, si nosotros hacemos la corrección del sodio por glucosa, esto ya no es normal. El paciente estaría en hipernatremia, ¿ya? Entonces, estas cositas es importante ver. Lo otro, hipercalemia. ¿Por qué se produce? Por la acidemia. Ustedes saben que la acidosis tiende a subir el potasio, el déficit de insulina que hace que el potasio no entre a la célula y la hipertonicidad hace que el potasio se mantenga dentro del intravascular. Hiperfosfatemia por déficit de insulina y por el hipercatabolismo. La hiperfosfatemia debería medirse en todos los pacientes que tengan cetoacidosis, lamentablemente no hay la forma de hacerlo, generalmente. ¿Cómo nosotros hacemos el diagnóstico diferencial? Cuando el paciente tiene acidosis láctica, porque tiene sepsis, está deshidratado. El paciente con ingesta de metanol va a tener acidosis metabólica, va a tener un gap aumentado, ¿ya? Ingesta de salicilatos va a tener igual, la misma forma acidosis, falla renal aguda, acidosis, alcoholismo, acidosis, deshidratación, ayuno, cetonemia, inanición, cetonemia, ingesta de drogas o cocaína, esto sí te puede alterar todo. Puede tener acidosis metabólica, ni un GAPA elevado, puede tener cetonemia, etcétera. ¿Ya? Entonces, diagnóstico diferencial con eso. Entonces, ¿cómo tratamos? Nosotros nos basamos en algoritmos. Los pilares del tratamiento de ambas patologías, porque básicamente el manejo es súper parecido, ¿ya? Hidratación, insulina, tratar el factor descompensante, verificar el tema de los electrolitos y acidosis. El manejo es variable según el grado de acidosis que tenga el paciente. Pero básicamente son dos cosas, ¿ya? En el tratamiento de hidratación e insulina, lo más importante, vemos factores compensantes, vemos electrolitos y verificamos cuánto es el grado de acidosis y cómo lo vamos a tratar, ¿ya? Entonces, número 1, hidratación, lo más importante de todo. ¿Qué nos dicen las guías clínicas? Esa es la guía americana, por ejemplo, ¿ya? Lo que les había mencionado a los chicos en las prácticas. Primero, un bol. Todo paciente con crisis hiperglicémica se tiene que hidratar, se entiende, ¿no? Un bolo de 15 a 20 ml por kilo, ya por hora. Un paciente de talla promedio más o menos es 1 litro, ¿ya? Máximo menos de 50 ml por kilo en las primeras 4 horas. Entonces lo que hacemos nosotros es pasar un bolo de fluido, ¿ya? Un líquido. Y luego de ello, recién valoramos el sodio corregido, ¿ya? Entonces, idealmente, antes de sacar el AGA, bueno, en la medida de lo posible, ¿ya? Pero independientemente de lo que salga en el AGA, el primer bolo que tiene que tener el paciente es de suero, de cloruro, ¿ya? A 20 por kilo, acá te dice. No puedes pasar a 1500. Habitualmente nosotros en nuestra emergencia les pasamos 2 litros de entrada a los pacientes, ¿no? Suero, de solución salina, independientemente de lo que salió en el AGA. Y verificamos después el sodio corregido, que esto es lo importante, ¿ya? Esto nos va a indicar con qué fluido vamos a hidratar al paciente. Si nosotros tenemos un sodio corregido alto o normal, se dice acá, ¿con qué lo vamos a hidratar? Fácil. Cloruro de sodio al 0,45, al medio normal, ¿ya? Y si el sodio está bajo, o menos de 75, lo hidratamos con solución salina, ¿ya? Sencillo. Entonces, si tú tienes un paciente que tiene, como el caso anterior, 147 me dijiste, ¿no? 147 punto algo. ¿Con qué solución lo vamos a hidratar? ¿Con qué lo hidratamos? Cloruro de 0,45. Sí, con cloruro del 0,45, ¿ya? Si nosotros tenemos un paciente 129 de sodio corregido,
nosotros lo vamos a hidratar con esta solución, con cloruro. ¿Ya? Con cloruro normal. ¿Ya? Entonces, eso es para que lo entiendan. ¿Es importante el sodio corregido? Si está alto o está normal, incluso, lo vamos a hidratar con solución al 0,45. Y si está bajo, menos de 135, que es lo normal, con suero, con solución normal. ¿Ya? Entonces, generalmente, en los estados, esto es en ambos casos, ¿sabes? En estado hiperosmolar y en ceto. Generalmente, los estados hiperosmolares, la osmolaridad la dan dos cosas, ¿no? El sodio corregido y la glucosa. Entonces, en estos pacientes, generalmente nos va a salir que el sodio va a salir elevado, ¿ya? Imagínate, si tú tienes un sodio que te sale en 129 y el paciente tiene 1100 de glucosa, por el estado hiperosmolar, esto te va a salir probablemente muy tendiente a estar elevado inclusive, más que estar normal, ¿ya? Entonces, los estados hiperosmolares generalmente al inicio les das el bono de litros y después, en la mayoría de los casos, se va a hidratar con solución al 0,45. ¿Qué hacemos? Cuando el paciente tiene la glucosa, menos de 200, dice esta guía de aquí, que es la que vamos a utilizar, cuando tenemos 200 o 300 en estado hiperosmolar, se agrega dextrosa. ¿Ya? Básicamente eso. En una infusión de 150 a 200 nosotros hacemos. Vamos a resumirla más adelante. Insulina. Nosotros ponemos la insulina en bomba de infusión continua, ¿no? Entonces, nuestra preparación en nuestra emergencia, por ejemplo, y yo creo que en Puno también debe ser igual, 100 unidades de insulina R en 100 unidades de clorurito y pasamos en infusión de insulina. ¿Cuál es la dosis de la infusión? Que la tenemos. Ya, lo que nosotros vamos a utilizar, bueno, la vía subcutánea se reserva solo para cetoacidosis leves. Nosotros lo tratamos así sea leve, tenemos el chance de tratarlo con insulina ya, en bomba de infusión, ¿ya? Pero idealmente la insulina debe ser endovenosa, ¿ya? ¿Cómo? Tú le pasas los 2 litros de suero al paciente, ya le pasaste, y después haces el preparado. Primero le pasas un bolito, ¿no? 0,1 unidad por kilo en bolo. ¿A qué se refiere? Si el paciente pesa 70 kilos, tú le pasas a 0,1. ¿Cuántas unidades internacionales es? 7, por ejemplo. Ya, un bolo. Y después nos vamos a 0,1 unidad por kilo por hora de insulina en infusión. O sea, todo tu preparado se lo pasas a 7 cc por hora de insulina. Listo. Entonces, es súper sencillo esto de acá, ¿ya? ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Nosotros buscamos que la glucosa baje entre 50 y 70 por hora. ¿Ya? Si no baja esto, podemos subir la infusión hasta 0,2 por kilo, pero idealmente 50 a 70. Y la cosa es que no baje rápido, ¿ya? Esa es otra pregunta que tal vez se la van a hacer también en una ronda clínica. No podemos bajar la glucosa de manera rápida. Es lo mismo que sucede con el sodio. Si nosotros bajamos el sodio de manera rápida, vamos a provocar edema cerebral. El paciente va a tener milinolisis continua. Nosotros bajamos la osmolaridad de manera rápida, el cerebro se va a secar. Y estos pacientes van a hacer edema cerebral de la misma forma, ¿ya? Y los pacientes también pueden hacer milinolisis continua por bajar rápido la osmolaridad. Entonces, la glucosa tiene que bajar suave, ¿ya? Lo que les decía, sus grupos de práctica. La meta, el objetivo del tratamiento del aceto no es bajar la glucosa. Si nosotros tenemos 1000 de glucosa en un paciente, no lo queremos llevar a 200. Eso es lo de menos. Por eso, cuando esté en 200 la glucosa, nosotros le aumentamos solución de dextrosa. Porque no nos interesa ver en realidad la glucosa como tal. Ya, lo que nosotros buscamos es que los pacientes tengan corrección de la acidosis y disminución de la producción de cuerpo cetónico. ¿Ya? Cuando la glucosa alcanza menos de 200, ¿qué hacemos? Bajamos la infusión a la mitad, 0,05. ¿Ya? Y la idea es mantener la glicemia entre 150 y 200, por eso nosotros le vamos pasando solución de dextrosa al mismo tiempo que la hidratación. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a pasar eso? Y te lo vamos a ver. ¿Ya? Acidosis. Nosotros necesitamos valorar el pH. La única indicación de pasar bicarbonato exógeno es si el pH está en 6,9.
¿ya? Porque esto es muy peligroso y es potencialmente arritmogénico y el paciente puede morir y se puede chocar y todas las consecuencias de una cirrosis severa. Si es que el paciente tiene menos de 6.9, le pasamos bicarbonato. ¿Cómo? Según la guía, nos dice 100 milimoles más 400 de agua destilada más un calium en 2 horas. ¿Esto cuántos son? Son 5 ampollas, ¿ya? 5 ampollas más un calium en 2 horas. Más 20 miliquevalentes, este cloruro de potasio al 14%, ¿ya? Y lo repetimos, vamos repitiendo cada 2 horas para ver cómo está yendo el tema del pH. Si ya superó 7, nos pasamos a este lado y ya no le pasamos más, ¿ya? Entonces, esa es la indicación de pasarle bicarbonato, ¿ya? Muy frecuentemente ustedes van a ver cetoacidosis diabética que a todos le quieren meter bicarbonato, ¿ya? Bicarbonato no es tan inocuo como pareciera. Nos ayuda en estados de emergencia, cuando el paciente tiene riesgo de morir, pero si el paciente no lo requiere, es mejor no pasárselo. Vamos a empeorar el cuadro, los pacientes pueden hacer acidosis de rebote o pueden empeorar el edema cerebral. No, tenemos que verificar electrolitos. ¿Cuál? Principalmente potasio. Fosfato, en la medida de lo posible, pero es un poco complicado de ver porque no hay cómo medirlo en los laboratorios que tenemos nosotros por aquí, ¿ya? Pero lo que sí podemos hacer es medir potasio. El potasio sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El paciente tiene que orinar bien y valorar el tema del potasio. Si es menos de 3.3 el potasio, nosotros no podemos darle acá no, acá es suspender, por si acaso. Suspender. Los pacientes no pueden recibir insulinoterapia hasta que el potasio no esté corregido. Eso lo van a ver, ¿ya? Si el potasio es menos de 3.3, no le empiezas la insulina. Primero corriges el potasio, ¿ya? Y después, si le agregas la insulina, ¿ya? Si el potasio está entre 3.3 y 5.3, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A cada frasco de solución que nosotros le pasamos, añadir entre 20 a 30 miliequivalentes. Cada ampolla de potasio, ¿cuánto tiene? Del 20% tiene 27. ¿Tá? Le podríamos meter tranquilamente una ampolla de calium a cada litro de solución para mantener el potasio entre 4 y 5, que es lo normal, ¿ya? Y si el potasio sérico al ingreso está normal, no hacemos nada, hacemos control nada más, ¿ya? ¿Qué descompensa un paciente diabético? Ya lo habíamos hablado, infecciones, discontinuación inadecuada de insulinoterapia, pancreatitis aguda, alguna noxa, infarto de miocardio, infarto, debut, que el paciente esté debutando, el paciente va a ingresar con ceto o con estadio hiperosmolar, corticoides, diuréticos, aumenten la diuresis osmótica, simpaticomiméticos, antipsicóticos, atípicos, y en jóvenes con diabetes tipo 1, los desórdenes en la alimentación predisponen al 20% de las recurrencias, ¿no? Es frecuente ver en diabetes tipo 1 ceto. Listo. La hidratación y la insulinoterapia se mantienen hasta obtener criterios de resolución, ¿ya? Tienen que estar todos los criterios de resolución para recién suspender la insulina en bomba y disminuir la hidratación, ¿ya? La hidratación se va jugando. Siempre el manejo de la cetoacidosis es recontradinámico. No se puede dejar de ver a un paciente. Por eso las glucosas se tienen que tomar cada 2 horas. La guía dice cada hora incluso. Nosotros tomamos glucosas cada 2 horas. Y los agas dicen que se deberían tomar cada 4 horas. ¿Ya? Cada 4 horas debería tener un AGA. Nosotros por falta de insumos no lo hacemos cada 4 horas, ¿no? Porque el paciente tendría pues 6 agas en un día. Lo que nosotros hacemos es tomarle por lo menos al paciente unos entre 3 y 4 agas diarias. ¿Ya? ¿Cuáles son los criterios de resolución? Son los siguientes. Tiene que tener glucosa menos de 200 y dos de estos. El bicarbonato más de 15, el pH más de 7.3 y el anion gap más de 12. ¿Ya? Glucosa y dos de estos. ¿Ya? Y debería tolerar el paciente vía oral. Debería tolerar vía oral. En estado hiperosmolar, que se normalice la osmolaridad y que recupere el estado sensorio. Básicamente eso. ¿Ya? Esto de aquí. La glucosa debería estar menos de 300. ¿Ya? Y si el paciente no tolera la vía oral, se sugiere mantener la administración de insulina, endovenosa y fluidoterapia. Debería tolerar la vía oral. ¿Por qué? Porque una vez que se cumplen los criterios de que el paciente ya resolvió el aceto, lo que vamos a hacer es suspender la bomba. Ya, ahora, frecuente, ¿qué es lo que ocurre frecuentemente? Es algo que lo vemos todos los días en nuestra emergencia y estamos peleándonos todo el tiempo constantemente por eso. No importa la glucosa. Si el paciente tiene
un pH, ingresó con un pH, no sé, en 7 y la glucosa en 400, digamos, ¿ya? Tiene el bicarbonato eh, en- por este pH, digamos, en 9, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Viene el médico, a ver, tómale un AGA al paciente, ya. La glucosa está en 150, ya, quítale la bomba, te dice. Quítale la insulina. Y no, eso está mal, nosotros no queremos hacer eso, ¿ya? Lo que queremos hacer es que le agreguemos solución de dextrosa a esto para mantener las glicemias todavía en valores y que la bomba de insulina todavía siga funcionando. El objetivo no es bajar la glucosa, el objetivo es mejorar esto, el pH, el bicarbonato, disminuir la producción de cuerpos cetónicos. Ese es nuestro objetivo. La glucosa es lo de menos, podemos jugar con la glucosa, podemos subir un poco la insulina, podemos disminuir un poco la solución glucosada, pero no podemos suspender la bomba de insulina hasta que no haya criterios de resolución. ¿Por qué? Si tú le suspendes porque ves que la glucosa está en 150, el paciente va a rebotar y va a ser seto otra vez y va a ser más fregado y difícil de manejar y la estancia va a aumentar. ¿Ya? Un aceto y un estado hiperosmolar en el entorno intrahospitalario tiene menos de 3% de mortalidad. Bien manejado, ¿ya? Pero si hacemos esto de aquí, el paciente lo estamos condenando a que aumente el, el tiempo de hospitalización. Entonces no deberíamos hacer esto, ¿ya? Luego de que el paciente corrigió, tenemos la glucosa menos de 200, tenemos todo esto, recién nosotros pasemos el pase de insulina subcutánea, ¿ya? ¿Cómo se hace? Nosotros deberíamos instaurar insulina de acción prolongada, ¿ya? Como cual, lo más frecuente en nuestro medio es insulina, eh, ¿ya? ¿Cómo hacemos con NPH? La guía te dice lo siguiente, puedes pasar entre el 60 al 80% de la infusión que tú le has dado. Por ejemplo, si el paciente estaba con 7 cc hora de insulina, o sea, 7 unidades por hora, y, no sé, corrigió en 10 horas tu set, ya llegó a tener los criterios de resolución, podrías utilizar 70 unidades y de esto sacarle el 80%, ¿ya? Y eso lo partes. Las 2/3 partes en la mañana y la tercera parte en la noche. Esa es una forma, ¿ya? Pero habitualmente se juega, ¿no? Nosotros estamos jugando constantemente, bajamos de 7, le bajamos a 3.5, si vemos que la glucosa se va subiendo, les volvemos a subir a 7. La idea es que se mantenga los criterios, que se obtengan criterios de resolución, ir jugando con las bombas, no suspender las bombas, ¿ya? Entonces, más fácil. En aquellos que no reciben insulina previa, podemos darle de 0,5 a 0,8 unidades por kilo, ¿ya? Entonces, esta guía, la americana que te dice, la insulina basal, la NPH al 50%, insulina regular en bolos 50%. Por ejemplo, si el paciente pesa 70 kilos, por ejemplo, 7 por 5 sería 35 unidades al día de insulina. Le daríamos la mitad de esto, que sería 17, ¿sí, no? Sí, 17.5 de NPH y de bolos de corrección. Este es el protocolo insulina basal bolo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Más práctico, ¿ya? 70, digamos, podríamos utilizar la dosis de 0.5, le partimos 35 unidades y acá la partimos. 2 tercios, perdón, en la mañana y 1 tercio en la noche, ¿ya? Esos son los que no han recibido insulina previa, pero la dosis es variable de la insulina y se tiene que ir jugando también, ¿ya? ¿Cómo por lo menos necesitas unos 3 días para ajustarle un poco bien la dosis de insulina que va a recibir un paciente, ¿ya? Entonces, ese es el traslape, así debería ser el traslape, no se suspende la bomba. Luego, no se suspende inmediatamente, primero tú le pones la insulina subcutánea al paciente, ¿ya? Y a la hora o a las 2 horas recién suspendes la bomba de infusión, ¿ya? Esa es otra pregunta que les van a preguntar constantemente. Hazle el traslape del paciente de insulina. Ya, tú haces tu cálculo, le dices, bueno, vamos a pasarle NPH, no sé, 20 unidades en la mañana, 10 unidades en la noche porque me salió 30, y ya. Y le dices a la enfermera, suspende la bomba. No, la bomba se suspende 2
1 o 2 horas después de colocar la primera dosis de NPH. La otra circunstancia que no está en las guías, pero es una sugerencia, nosotros tratamos de hacer el traslape cuando el paciente está comiendo. O lo hacemos en la mañana o lo hacemos en la noche, de preferencia. ¿Ya? ¿Qué cosa? ¿Qué complicaciones tiene un aceto? Edema cerebral, es lo más frecuente. Cefalea, el paciente puede tener paro respiratorio dentro de las 12 a 24 horas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Reemplazo gradual de sodio y agua. No podemos al paciente meterle, más o menos, según la fisiopatología del estado hiperosmolar y el aceto más o menos al paciente le debemos entre 9 litros de agua, eso es lo que se ha deshidratado, y un estado hiperosmolar puede ser hasta 14 litros. Entonces, obviamente, en un día no le vas a meter ni 14 litros ni 9 litros al paciente. ¿Ya? ¿Qué más? Agregar destroza a la solución salina en metas alcanzadas. Esto es lo que deberíamos hacer. Y reducir la osmolaridad 3 miliosmoles kilo por hora. ¿Ya? Listo. ¿Qué cosa podemos ocasionar? Hipoglicemia. Por eso nosotros ya metemos dextrosa. Y por eso bajamos la insulina a la mitad. ¿Ya? ¿Qué más puede ocurrir? Edema pulmonar no cardiogénico. Estos pacientes que son medio hidratados tienen alta mortalidad. Se asocia a hipoxemia, obviamente. El gradiente del valor arterial es amplio y el paciente tiene crépitos. El paciente no va a hacer un adecuado intercambio gaseoso. Y otra de las circunstancias que puede ocurrir es que el paciente haga hipocalemia. Es importante valorar el tema del potasio. Y es jugar. Básicamente es un manejo dinámico. Es ir jugando con las bombas, es ir jugando con los electrolitos. Si el paciente, tú le sacaste un sodio corregido y el primer sodio te salió que el paciente tiene, no sé, 145 y al rato le haces un ABA y corriges nuevamente el sodio y te sale que el sodio te salió en 135, ¿no? Es ir jugando, ir cambiando las soluciones. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta? Para terminar, porque es súper dinámico el tema. Pues, ¿qué vamos a preguntarles? A ver. Ya, entonces, como no hay ninguna pregunta de las pepas nomás para su examen, ¿ya? Apréndanse apréndanse esto de aquí, ¿ya? Esto de aquí. Aprendan esto de aquí, ¿ya? Se los voy a pasar, y esto de aquí, este cuadrito de acá. ¿Ya? Listo. ¿Tienen alguna pregunta ya para terminar? Ya, todos entendieron, está muy claro. Se los voy a pasar ahorita para que lo vayan leyendo. Si todos lo entendieron, un dedito arriba, a ver. Ya, chicos, los que han visto las cetos acá en nuestra emergencia, me imagino que ya lo han visto en la vida real el manejo. Ya, y es súper dinámico. Ya, chicos, vamos a tomar una captura de los que están presentes. No, nos vamos a... Sé que se desmayen después de tantos exámenes. A ver, Noemí, ¿todo bien? ¿Todo claro? Hasta tomar una fotito de los pacientes. Todo bien, ¿no? Evert. Sí, ¿no? ¿O no? Sí, doctor. Ya, chicos, cuídense. Dense una fotito. Ahorita les envío. Nos vemos. Gracias, doctor.